Pues buenas tardes nuevamente. Eh, bueno, de nuevo agradecer al equipo que me permite representarlos a los demás, a los coautores. Este, bueno, esta plática es un poco diferente, sin embargo, se relaciona bastante también con el análisis anterior que platicamos. Utiliza varios sistemas similares, entonces, pues, bueno, más bien los mismos sistemas, pero en diferente enfoque. Y bueno, el tema es justo estas brechas entre normativa y práctica, entre la conservación del patrimonio y la vivienda asequible en Guadalajara, Jalisco. Ahora pasamos justo a otro estado de México, que es de mi personal interés, la verdad. Bueno, es un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? Y bueno, un poco de cómo se va a ir esta presentación, un poco de la estructura, lo normal, contexto y problema, tenemos lo que es la presión inmobiliaria en Guadalajara y esta tensión entre patrimonio y vivienda asequible, este pleito que existe. Y bueno, este planteamiento de cómo existe esta brecha entre la normativa y esta nueva pregunta de investigación, ¿no? Este, y ya para pasar justo a lo que les comentaba de la metodología a aplicar y los resultados. Así como justo la simulación en un futuro, de proyecciones a futuro, perdón, y la discusión de implicaciones y contribuciones. Bueno, un poco del contexto y pues qué está pasando, ¿no? Aquí en Guadalajara. Eh, Bueno, lo que hemos visto durante este congreso pasa en distintas ciudades del mundo, se observan procesos de transformación urbano impulsados por inversión inmobiliaria, renovación de espacios y aumento de la demanda habitacional. Lo vemos en distintas partes del mundo, la verdad es un problema actual que intentamos atacar desde diferentes puntos. Y bueno, Guadalajara no es la excepción, ¿no? En los últimos años se han observado cambios importantes que son asociados con crecimiento urbano y procesos de valorización del suelo, ¿no? Y bueno, este proceso surge porque estos cambios afectan simultáneamente dos dimensiones de alta importancia. Por un lado existe la necesidad de conservar inmuebles y zonas de valor histórico-cultural en nuestro patrimonio, y los cuales pues, representan identidad colectiva, ¿no? Y memoria urbana. Es algo que justo se busca no soltarlo, como lo vemos mucho aquí en España, allá también se está impulsando muchísimo, ¿no? Eh, pero por otro lado tenemos esta necesidad de garantizar vivienda asequible y accesible para la población, ¿no? No podemos dejar de un lado una e ignorar la otra, ¿no? O sea, tienen este mismo valor que necesitamos contemplar. Y bueno, cuando la presión inmobiliaria aumenta, estas dos dimensiones comienzan a competir entre sí, ¿no? Y nos genera esta problemática donde se generan tensiones que pueden producir desplazamiento social, pérdida patrimonial y cambios en la estructura urbana, ¿no? Si se ataca un problema, como comúnmente ahorita tradicionalmente se ataca un problema, se limita la ayuda al otro problema, ¿no? Tratamos de fomentar o apoyar esta presión inmobiliaria, de resolverla, ¿no? Pero ignoramos el patrimonio, porque resulta caro, porque es esta mentalidad de que la conservación siempre sale más cara que el construir nuevo, el hacer algo nuevo que nos parezca pues más sencillo, ¿no? Eh, y bueno, esto es lo que nos lleva justo a identificar una diferencia importante entre lo que es la teoría normativa y la realidad urbana, ¿no? Y llegamos justo a esta brecha que nos hace justo desarrollar esta nueva pregunta de investigación, en donde las normativas patrimoniales tienen como un objetivo, o sea, claro, proteger inmuebles y zonas de valor histórico, ¿no? Sin embargo, estas regulaciones son diseñadas para contextos distintos. Estas no se modifican seguido, ¿no? Presentan limitaciones para justo responder a dinámicas urbanas contemporáneas. Son viejas, son normas viejas, y no responden a las necesidades actuales de otros ámbitos, ¿no? Y bueno, mientras las políticas y regulaciones suelen requerir procesos largos de actualización, el mercado inmobiliario pues cambia con mucha mayor velocidad, ¿no? No hay cómo seguirle el paso hoy en día, ¿no? A la presión inmobiliaria. Y bueno, patrimonio queda indefenso al respecto, ¿no? Eh,
pasa mucho que en vez de protegerlo, le estamos generando un daño al no actualizar estas normas y fomentar su protección, que sea accesible, ¿no? Entonces, las normas lo vuelven un poco limitado y bueno, la gente, los propietarios, pues no quieren realmente hacer nada al respecto y prefieren dejarlo como está y que se deteriore. Y bueno, aquí es donde encontramos la pregunta principal, ¿no? ¿Cómo influye esta presión inmobiliaria sobre inmuebles patrimoniales y cuáles son sus efectos sobre el acceso a vivienda asequible, ¿no? Y bueno, justo para responder esta pregunta, se establece como objetivo principal analizar el impacto de la presión inmobiliaria sobre inmuebles patrimoniales mediante esas herramientas digitales que vamos a plantear y estos modelos predictivos. Bueno, la propuesta integra estos 4 componentes que hemos platicado anteriormente, no más que aquí contamos con un nuevo, con este término que sí se conoce bien aquí en España, la construcción del índice IPIP. Que es el índice de presión inmobiliaria sobre el patrimonio. Esta sería como nuestro primer componente, ¿no? Para después hacer una evaluación BIM y después modelos de regresión logística y finalmente las simulaciones Monte Carlo, ¿no? Y bueno, integrar estas herramientas para pasar de un análisis descriptivo a uno predictivo, ¿no? Cómo vemos la solución. Ok, bueno, está planteada la metodología desarrollada mediante un enfoque estructurado por fases, ¿no? Que incluyen justo estos componentes que les comento. Cada fase aporta una información distinta y complementaria, lo cual es muy importante, o sea, que se complemente cada fase, no se pueden usar aisladamente. Y la intención fue justo evitar estudiar el problema únicamente desde una perspectiva física, o económica aislada, sino que por el contrario se busca integrar información territorial, variables urbanas, condiciones económicas y modelos digitales para comprender la complejidad del fenómeno. Y bueno, vamos viendo cada una de estas fases. Primero tenemos lo que es la construcción del IPIP. Esta es la parte que a mí me parece como un poco más compleja porque es tal cual una fórmula, ¿no? Pero creo que es literalmente lo que ataca tal cual el problema que estamos planteando, esta brecha entre normativa. Y bueno, este índice integra variables espaciales relacionadas justo con la presión inmobiliaria y vulnerabilidad territorial, ¿no? Literal, cómo la presión inmobiliaria influye sobre el patrimonio. Y bueno, por ejemplo, integra justo proximidad a zonas estratégicas, dinámica urbana, cambios de valor del suelo, características territoriales. Y bueno, la finalidad es generar una representación espacial que permite identificar zonas con diferentes niveles de presión, ¿no? Justo aquí podemos ver cómo tenemos ciertos puntos de mayor presión, pero a fin de cuentas siempre los vemos como en ciertos puntos en particular se concentran, pero sí vamos viendo como que este es un punto más céntrico de la ciudad y cómo ahí se concentra mayor patrimonio y mayor presión, ¿no? Y bueno, en una segunda fase integramos lo que es el BIM y el LSC. Conocemos la metodología BIM, estos modelados que nos ayudan, estos modelos digitales que son muy detallados y bueno, nos ayudan a conocer más los inmuebles, incluso pronosticar daños futuros, contemplando los daños actuales, pero también contemplar cómo se va a atacar a futuro estos posibles daños, cómo podemos integrarle distintos materiales actuales para pues, ayudar, ¿no? Y bueno, centralizar esta información relevante. Cuando por otra parte también tenemos lo que es el LSC, lo cual es el análisis del ciclo de vida, que nos permite evaluar costos asociados a mantenimiento, conservación y bueno, posibles intervenciones futuras. Y bueno, esto nos facilita comparar distintos escenarios y tomar decisiones con una perspectiva de largo plazo. Así como la replicabilidad de este análisis, ¿no? Lo estamos planteando aquí en Guadalajara, puede ser replicable en otro lado, así como comentábamos de Guanajuato, también se puede mover esto. La idea es que todo esto sea replicable, que no se quede en un caso aislado, sino que todo sea replicable, que todo aporte a distintas zonas, a distintas ciudades, poder replicarlo, perdón. Y bueno, en una tercera fase tenemos lo que es la regresión logística más la inteligencia artificial.
Importante utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano. La inteligencia artificial ahorita la verdad es que es el boom. Aprender a verla justo como una herramienta. Se implementan estos modelos que se complementan entre sí para identificar relaciones entre variables y estimar probabilidades, ¿no? Por ejemplo, determinar qué factores aumentan la posibilidad de transformación urbana o desplazamiento. Okay. Y bueno, en tanto a resultados espaciales, estos muestran una concentración de presión inmobiliaria en áreas específicas de Guadalajara. Y bueno, lo interesante es que varias de estas zonas coinciden con sectores donde existen inmuebles patrimoniales y dificultades relacionadas con vivienda asequible, ¿no? No podemos considerar que esto sea una coincidencia, ¿no? Que ambos factores se encuentren donde mismo, ¿no? Que el patrimonio se encuentre donde justo existe esta presión inmobiliaria. Todo se relaciona y bueno, esto sugiere que existe esta interacción territorial importante entre ambos fenómenos. Y bueno, pasamos a lo que son los resultados de Monte Carlo, de las proyecciones que platicábamos. Y mediante esta simulación se construyen múltiples escenarios probabilísticos, ¿no? Esta herramienta nos permite analizar incertidumbre y evaluar distintos resultados posibles. Los escenarios muestran que justo determinadas condiciones económicas y urbanas pueden incrementar significativamente la presión sobre áreas patrimoniales y afectar la disponibilidad de vivienda asequible. Y bueno, para concluir, me gustaría destacar 3 puntos. Primero, las dinámicas inmobiliarias que evolucionan a una velocidad mayor que la capacidad de respuesta regulatoria. ¿Cómo necesitamos implementar un nuevo sistema para que éstas se estén adecuando justo a lo que se necesita también actualmente, sin dejar de proteger este patrimonio, sin faltarle el respeto, por decirlo así, a este patrimonio, pero sí responder a las necesidades actuales también de la vivienda asequible, ¿no? Y en segundo lugar, la integración de herramientas digitales como GIS, BIM, inteligencia artificial, que nos permite obtener una visión más completa del fenómeno, utilizarlas a nuestro favor para justo prever todas estas situaciones. Y en tercero, los resultados pues sugieren la necesidad de desarrollar estrategias urbanas integradas y capaces de equilibrar protección patrimonial y acceso equitativo a vivienda. Darle la importancia que merecen ambos puntos. Y bueno, el objetivo no es elegir entre una u otra dimensión, sino generar estos mecanismos de coexistencia. Y bueno, y agradecemos el apoyo institucional y financiero que posibilitó este desarrollo de este trabajo, instituciones participantes y organismos involucrados. Muchas gracias.